Esta semana comentábamos en un grupo acerca de la fe en Cristo y cómo esta clase de fe no depende de nuestros sentimientos o emociones, sino que solo descansa en la persona y obra de Cristo. Nuestras emociones y sentimientos fluctúan en ocasiones por muchas razones, pero la existencia de Cristo y lo que logró en la cruz nunca cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su obra de salvación alcanza a todos los que le buscan con fe sincera, trayendo perdón, consuelo y esperanza al pecador en medio de un mundo sin esperanza. Quiero compartirles unos versos en el Evangelio de Juan capítulo 11, desde el versículo 17 al 27. Dice así la palabra: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta afirmó que creía en la resurrección del último día. Sin embargo, la aflicción oscurecía el poco consuelo que tenía en ese evento lejano, como refiere aquí en el día postrero. Marta solamente sabía de una resurrección futura. Cristo le enseñó que la resurrección y la vida estaban presentes donde Él estuviera. Jesús declara explícitamente que Él es la vida, aunque luego lo repite en el capítulo 14, verso 6 de este mismo Evangelio, cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Notemos que no dice que la resurrección es una realidad, o que Él resucita a los muertos, sino que Él mismo, su persona, es la fuente, el poder y la autoridad para ella. Notemos también que la vida sigue a la resurrección tanto en el sentido físico como el espiritual. La vida se refiere a la vida eterna que solo Cristo ofrece a los que creen en Él. La muerte no debe aterrorizar a un hijo de Dios, por cuanto la muerte lo único que hace posible es llevarnos a Dios. Marta tiene el corazón roto por la pérdida de su hermano, y eso es comprensible. Todos nosotros hemos perdido algún familiar y sabemos que se sufre. Ella está evidentemente muy triste, pero la pregunta del Señor, si ella creía en Él como la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque estuviera muerto, viviría, ella responde que sí cree. La promesa no es que no morirá físicamente, sino que no morirá para siempre, refiriéndose a la muerte eterna. Esto es impresionante. La tristeza no nubla del todo su fe, no quiebra su fe, y responde: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No era una fe superficial la de Marta, sino una fe que abarcaba 3 de los títulos mesiánicos más sublimes. Lo identifica como el Cristo o el Mesías, que significa el ungido de Dios. Lo identifica como el Hijo de Dios, que expresa su plena divinidad. Y también el que había de venir, que expresa su misión redentora. Marta aún no sabe que el Señor levantará a su hermano de entre los muertos, para dar evidencia clara de esas palabras de que Él era la resurrección y la vida. Pero Marta hasta aquí no se deja arrastrar por sus sentimientos y emociones,
y a pesar de que su fe debe aún madurar, debe aún crecer, su confianza descansa en su Salvador. Con su corazón rebosando de emoción quizás a las palabras del Señor, y por la presencia misma de Jesús y sus palabras consoladoras, Marta no pudo esperar más para avisar a su hermana de la presencia de Jesús y salió a buscarla. Leemos en el verso 28 al 32, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María, al ser avisada por Marta, salió del pueblo para encontrar al Señor. María sale con prisa y encuentra a Jesús en las afueras de la aldea donde Marta recién había hablado con él, quizás en las proximidades del cementerio. La actitud de María al llegar a Jesús fue el de postrarse a sus pies. Revela su profundo dolor, pero también el grado de su amor, dedicación al Señor. También, al igual que su hermana, con mucha tristeza y con corazón roto, se ve la permanente fe en el Salvador. Marta expresa su fe articulada con conceptos teológicos muy acertados, por cierto, y muy profundos. Pero en cambio María expresa su fe en un sencillo acto de adoración, cayendo a sus pies, a los pies del Señor, con toda humildad, o en toda humildad. Estas hermanas son distintas, sí, pero aquí cada una actuó de acuerdo con su personalidad para expresar su amor y confianza en Jesús. Ambas indistintamente, dijeron lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, no habría muerto. Y esto indica posiblemente que lo habrían repetido muchas veces en los días cuando esperaban que Jesús llegara. En el verso 33 al 35 leemos, Jesús entonces al verlas llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. El Señor ante la muerte de Lázaro, ante el sufrimiento, ante las lágrimas, se identifica, se conmueve profundamente en espíritu. Era innegable la profunda simpatía que Cristo sentía por sus amigos, pero su reacción tuvo otras causas. Él estaba indignado con la muerte en sí y con el pecado que había traído la muerte al mundo. El Señor no lloraba porque Lázaro murió, pues él lo sabía de antemano que moriría. Siendo que Él es la resurrección y la vida, se enfrentaba con la repugnante muerte, una emoción que está en una escala más elevada que la profunda simpatía que sentía por los que estaban de luto. Y había llegado la hora para hacer la demostración del poder de la resurrección. Una de las impresionantes cosas del Señor es su identificación con el ser humano y a pesar del ser humano. Algo interesante que debemos ver es que, aunque Jesús estaba allí, no reemplazó el dolor de los familiares. Claramente, Él estaba hablando y dejaba muy claro quién era, la resurrección y la vida. Pero el Señor consolaría grandemente y aún consuela grandemente con estas palabras. El Señor en esta historia procedió a un milagro que alivió el dolor profundo de las hermanas de Lázaro y de sus familiares. Él levantó de la tumba a Lázaro, pero no solo para aliviar el dolor de la familia, sino para confirmar quién es Él, la resurrección y la vida. Hermanos amados, y algún amigo que quizás escucha, la muerte continúa todos los días como un viejo predicador anunciando esa verdad. Todos los días mueren personas y también nosotros moriremos algún día. Para los que hemos creído como Marta y María que Cristo es el Salvador, la resurrección y la vida, la muerte no es más que la entrada pronta a la presencia de Dios. Pero mientras imitemos esa fe,
que aunque en medio del dolor nunca dejó de ver a Cristo como el Salvador. Y para ti, amigo, la muerte puede ser el final de la vida física y también tu muerte espiritual si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe ahora mismo. Por eso ahora tienes la oportunidad de buscar a Dios, de buscar al que vino a este mundo a pagar el precio por tus pecados y darte la vida eterna. Tú tan solo cree en Cristo con el corazón y serás salvo. Que Dios bendiga a todos. Amén.